Muy buenas tardes, apreciados participantes. Les cuento que son las 7:03. La videoconferencia la teníamos a las 6:45, pero justo un minuto antes de las 6:45 se me fue la luz y estuvo como unos 10 minutos, quizás un poquito menos. Y ahora me ha costado mucho la conexión con Zoom. Pero ya estamos aquí, vamos a dar inicio a nuestra reunión. Si se me vuelve a ir la luz, si me desconecto porque se me vuelve a ir la luz, en lo que llegue, intentaré volver a entrar. Y bueno, si no vuelvo a entrar es porque se demoró mucho en regresar. Vamos a compartir la presentación y la página que quiero compartir con ustedes. Denme un segundo. Ok, voy a compartir. Un minuto, por favor. Porque todo se me cerró y está tardando todo mucho en volverse a activar. En estos momentos veo que no se encuentra nadie conectado. Esperemos que durante el transcurso del encuentro pues pueda conectarse alguien. Por acá por mi zona tengo varios días que está lloviendo casi todos los días y eso está haciendo eh, conflictivas las presentaciones, pero bueno, las vamos haciendo poco a poco. Igualmente yo les voy a dar un link de algunas páginas de otras videoconferencias que he realizado eh, junto con la grabación de esto. Por si acaso con la confusión que se nos presenta, por más que sea con estas idas y venidas de luz, se me escapa algún tema o algo, algún punto específico para que lo puedan confirmar con otra presentación. Como veo que no hay nadie conectado, bueno, la primera parte siempre en mis presentaciones es preguntarles si tienen alguna duda de todo lo que hemos visto hasta el momento. Claro, lo otro es saber si se oye bien y si se ve bien también. No puedo tener el feedback de eso, pero bueno, esperemos que se esté oyendo bien y viendo bien. Denme un segundo para comenzar, por favor. Ok, ya estamos compartiendo las páginas. No hay nadie conectado. Bueno, continuamos entonces, vamos a empezar con eh, el encuentro. Espero que se esté viendo bien la página de la universidad. Aquí tenemos la unidad 3, que es la que nos corresponde revisar y que es la que vamos a tener la actividad sumativa la próxima semana. Vamos a entrar en ella y vemos el contenido que tenemos. Corresponde a cinemática de los fluidos. Cinemática es el movimiento, ¿ok? Fluidos. De todas maneras, aquí tenemos, fíjense los temas. Les recomiendo que los revisen y planteen por el foro de duda cualquier duda, porque yo les voy a ir a temas específicos, no todo, porque no nos da tiempo. Eh, Áreas planas sumergidas, etcétera, etcétera, y tienen algunos problemas. Ecuación de continuidad, como pueden ver aquí, lo tienen acá, lo pueden flujo y caudal, revisen el contenido, ecuación de continuidad, aplicación de Bernoulli, presiones manométrica y absoluta, atmósfera, manómetro, traductor de presión, etcétera, etcétera. Los manómetros simples y diferenciales. Ok, este es el contenido de la unidad número 3. Ok, nosotros vamos a centrarnos en algunos puntos específicos. Espero que se esté viendo ahora la presentación. Cualquier
cosa. Bueno, después ustedes me dicen por el aula, los que no. Si alguno se puede conectar, pues muy bien, y si no, pues me lo comentan después por el aula. Vamos entonces a ver qué es la cinemática de los fluidos. Los fluidos tienen una naturaleza de su movimiento muy compleja, pero nosotros no vamos a estudiar la complejidad, sino las bases de lo que es la naturaleza del movimiento del fluido. Las ecuaciones básicas que vamos a trabajar o que nos van a permitir, siempre nos han permitido predecir el comportamiento de los fluidos, son las ecuaciones del movimiento, las ecuaciones de la continuidad, de la cantidad de movimiento, también el primero y segundo principio de la termodinámica aplicados al movimiento permanente de un gas perfecto. Al movimiento de un fluido se le dice flujo, se le llama flujo. El flujo puede clasificarse de diferentes maneras. Puede ser reversible o irreversible, permanente o no permanente, uniforme o no uniforme. Eh, el flujo turbulento es el más frecuente en las aplicaciones prácticas de ingeniería. Es aquel en que las partículas del fluido se mueven siguiendo trayectorias muy irregulares, originando un intercambio de cantidad de movimiento de una porción de un fluido al otro. Por ejemplo, eso se correspondería al flujo de el agua en un río que tiene mucha fuerza. Entonces ese sería un flujo turbulento y que además tiene piedras, tropieza con las piedras, etcétera, etcétera. Se llama fluido laminar aquel en que las partículas del fluido se mueven a lo largo de trayectorias lisas o en capas o láminas, es decir, se van deslizando, es como si el fluido se dividiera en pequeñas láminas que se van deslizando una sobre la otra cuando hay movimiento. También llamamos fluido ideal aquel que carece de rozamiento y que es incomprensible, pero incompresible, pero incompresible aquí. Más, este fluido no se debe confundir con un gas perfecto. Un fluido sin rozamiento es aquel que se supone tiene viscosidad nula, es decir, no tiene viscosidad y sus procesos de flujo son reversibles. Entonces, como decíamos al principio, un fluido está siempre sometido a los principios fundamentales, independientemente de la naturaleza del fluido. Los principios fundamentales serían los principios de Newton del movimiento, que se deben cumplir siempre para toda partícula y en cualquier momento. La ecuación de continuidad, la ley de la conservación de la masa, el primer y segundo principio de la termodinámica y las condiciones del entorno. Un fluido real tiene velocidad cero respecto a un entorno, a un contorno en un contorno. Los fluidos ideales no pueden penetrar un contorno. Son conceptos que después tendremos que entender un poquito mejor o ampliar su definición. Entonces, un fluido ideal es incompresible. Su densidad, cuando hablamos de un fluido ideal, estamos hablando de un fluido cuya densidad no puede cambiar y no tiene fricción interna, es decir, no tiene viscosidad. Los líquidos son aproximadamente incompresibles en casi todas las situaciones. Incompresibles, pero es que incompresibles en casi todas las situaciones y también podemos tratar a un gas como incompresible si las diferencias de presión de una región a otra son muy grandes. La fricción interna en un fluido causa esfuerzos de corte cuando dos capas adyacentes de fluido se mueven una en relación con la otra. Es igual a cuando un fluido fluye dentro de un tubo o alrededor de un obstáculo. A veces esas fuerzas de corte se pueden despreciar en comparación con las fuerzas debidas a la gravedad y a las diferencias de presión. Ok, vamos a ver qué es una línea de flujo. Una línea de flujo tiene que ver con el trayecto de una partícula individual dentro de un fluido. Cuando yo tengo un fluido, vamos a suponer que tenemos un fluido que está pasando por este flujo, ¿verdad? Entonces, una partícula del fluido, cualquier partícula del fluido, una partícula cualquiera, ella se va a ir desplazando, ¿verdad? Bueno, ese desplazamiento que puede ser recto o puede ser diferente según el tipo de fluido, el flujo que tenga. Eso es lo que llamamos una línea de flujo. Es decir, es la trayectoria del movimiento de la partícula dentro del fluido.
Entonces, un flujo estable es cuando el patrón global de flujo no cambia con el tiempo, es decir, todas sus partículas se van a ir desplazando siempre en el mismo sitio. Si una partícula pasa por aquí, la siguiente que viene detrás de ella va a pasar por ahí. Entonces, eso es un flujo estable. Cada elemento que pasa por un punto siempre va a seguir la misma línea de flujo. Entonces, si es un fluido estable, podría ser como están aquí las líneas azules, pues, ¿ok? Van a ir siempre una detrás de otra. Vamos a ver qué nos dice la ecuación de la continuidad. ¿Ok? La masa de un fluido en movimiento no cambia al fluir, la masa se mantiene estable. Eso nos lleva a la ecuación de la continuidad. ¿Cómo? Vamos a ver. Vamos a considerar aquí una sección y aquí otra sección, ¿verdad? Entonces, en esta sección, en cada una de las secciones de estas dos secciones transversales, vamos a tener un área a sub 1 y un área a sub 2. ¿Ok? Este es un flujo, este es un tubo por el cual está fluyendo un fluido. Entonces, la rapidez con la que el flujo pasa por la sección A1, la sección de área A1 lo vamos a llamar de sub 1. Y la rapidez con la que pasa por la sección de área A2, la vamos a llamar de sub. Fíjense que estamos hablando de un tubo que cambia de tamaño. Es decir, el diámetro es diferente en las dos secciones que estamos escogiendo. Durante un periodo de tiempo determinado, vamos a llamarlo diferencial de T, el fluido en la sección A va a pasar de aquí a aquí. Es decir, el fluido está acá, viene un determinado tiempo y llega acá. En la sección A2 va a pasar de aquí a aquí. ¿Ok? Entonces, el volumen que se formaría tanto en la sección 1 como en la sección 2, el volumen sería vamos a llamarlo diferencial de volumen. ¿Ok? El diferencial de volumen en la sección 1 sería el área, ¿verdad? El área que tenemos aquí por la velocidad con la que pasa, que sería esta distancia, y por la distancia que recorre. Igualmente, en ese mismo periodo de tiempo, en la sección 2, el volumen sería A sub 2 por B sub 2 por diferencial de T. Porque el ancho sería B sub 1 por diferencial de T. ¿Ok? Continuamos entonces. Entonces, si nosotros recordamos que la densidad es la masa sobre volumen y despejamos la masa, nos queda que la masa es la densidad por el volumen. Recordando esto, si sabemos que el fluido es incompresible y que tiene una densidad ρ en todos sus puntos, es decir, es homogéneo, la masa diferencial de m, estamos trabajando en diferenciales que fluye al tubo en la sección A1, la masa que fluye en la sección A1 sería en el tiempo diferencial de t, vamos a estar de un tiempo, entonces el diferencial de M1 sería la densidad por el volumen, ¿verdad? Por la sub 1 por D1 por diferencial de T. Y la masa en la sección A sub 2 sería también diferencial de masa 2 sería igual a la densidad por el volumen que sería A sub 2 por D sub 2 por diferencial de T. Entonces, dijimos que en un flujo estable, la masa total en el tubo es constante. Eso significa que el diferencial de masa 1 va a ser igual al diferencial de masa 2. Si nosotros los igualamos, nos queda que ρ por A sub 1 por B sub 1 por diferencial de T va a ser igual a ρ por A sub 2 por B sub 2 por diferencial de T. Como tenemos, dijimos que es un fluido que estamos trabajando como un fluido homogéneo, que la densidad es constante, esto se simplifica y nos va a quedar, y el tiempo es el mismo, esto se simplificaría, entonces la ecuación nos quedaría A sub 1 por B sub 1 es igual a sub 2 por B sub 2. Eso nos da entonces lo que llamamos la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad para un fluido. Ok, entonces A sub 1 por B sub 1 igual a sub 2 por B sub 2 sería la ecuación de continuidad para un fluido incompresible. Si generalizamos esta expresión para un fluido no incompresible, es decir, va a tener diferencias de densidad en sus puntos,
Entonces sería rho sub 1 por A sub 1 por B sub 1 sería igual a rho sub 2 por A sub 2 por B sub 2. Y con esta fórmula nosotros podemos, según los datos que tengamos en un determinado problema, pues obtener aquellos datos que estemos buscando. ¿Ok? Podemos trabajar con eso. Ok. Vamos entonces a ver lo que es la ecuación de Bernoulli. Con la ida de la luz y el apagón de la computadora que se me cerró todo lo que estaba haciendo, pues, como pueden ver, se me presentaron algunos opciones. Estoy restituyéndola, pues, aunque se veía, no aparece allá, entonces para evitar problemas que se nos vaya a desaparecer de repente, pues la estamos. Ok, entonces vamos a ver ahora lo que es, disculpe, la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos habla del trabajo. El trabajo neto realizado sobre un elemento del fluido por la presión del fluido circundante es igual al cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial gravitacional. Entonces, trabajo va a ser igual, fíjense, aquí tenemos P1 y P2 son las presiones en los extremos. Tenemos las mismas, el mismo tubo, las mismas dos secciones, la sub 1 y la sub 2, y entonces ahora vamos a relacionarlo con el trabajo. Entonces, el trabajo va a ser la presión por A sub 1, fíjense, A sub 1 por D sub 1 es el volumen en los extremos, ¿ok? Entonces, P sub 1 por A sub 1 D sub 1 menos P sub 2 por A sub 2 D sub 2 va a ser igual a P sub 1 menos P sub 2 por el diferencial de volumen. Siendo que P sub 1 y P sub 2 son las presiones en los extremos, como le pongo acá, y A sub 1 D sub 1 y A sub 2 son el volumen en los extremos. La fuerza sobre la sección transversal en una sección es igual a P, la presión, por el área. Y en la otra sección será la presión por el área. En este caso, el signo negativo se debe a que la fuerza en el segundo punto se va a oponer al desplazamiento del fluido. Entonces, si nosotros despejamos, acá la relacionamos, le agregamos P sub 1 menos P sub 2, se lo vamos a agregar, le vamos a agregar la energía cinética y potencial gravitacional. Entonces sería que P sub 1 menos P sub 2, la diferencia de presiones, va a ser igual a un medio del, esta sería la energía cinética, recuerdan, un medio de la densidad por la diferencia de los cuadrados de las velocidades. Entonces sería B sub 2 al cuadrado menos B sub 1 al cuadrado por la densidad. Más la energía potencial, que sería densidad por gravedad por altura. Aquí tenemos Y sub 2 y Y sub 1. Nosotros vamos a tener seguramente que esto está pasando por una altura y esta otra tenemos una diferencia de altura, la tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Bueno, déjenme revisar, no hay nadie conectado. Bueno, si tienen alguna duda, hasta ahora, pues, por el aula, por el foro. Ok, entonces, ¿qué nos dice? No lo leo. ¿Qué nos dice? Entonces, la ecuación de Bernoulli nos dice que el trabajo efectuado sobre una unidad de volumen de un fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de la energía cinética y potencial por unidad de volumen que ocurren durante el fluido. Entonces lo tenemos aquí. Otra forma de expresar la ecuación de Bernoulli, siendo que P1 menos P2 es la diferencia de presión asociada al cambio en la rapidez del fluido. Y estos son las diferencias de presiones adicionales causadas por el peso del fluido y la diferencia de la altura de los extremos. Si nosotros pasamos todos los términos que tienen B1 al primer lado de la ecuación y todos los términos que de la sección 2 al segundo lado de la ecuación, vamos a tener que P1 más ρ por ρ, que es la densidad por gravedad por altura 1, más un medio de ρ por la velocidad 1 al cuadrado, va a ser igual a P sub 2, que es la presión en el punto 2, más la densidad por la gravedad por altura 2, más un medio de la densidad por la velocidad en la sección 2 al cuadrado. Entonces, esto correspondería a cualquiera de estas dos que tenemos acá. Cualquiera de estas dos fórmulas que tenemos acá, las podemos utilizar como corresponden a la fórmula de Bernoulli y las podemos utilizar según los datos que tengamos, la que más nos convenga. Vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio que tenemos en el aula. Vamos a ver. En el aula nosotros tenemos un ejercicio, déjame ver si está aquí. Aquí está, ¿ves? Este es el ejercicio, vamos a resolverlo para que
verlo con detalle. Entonces, fíjense, el ejercicio nos dice que en la figura 1 el fluido es agua. Cuando tengamos un ejercicio, no siempre supongamos, si no nos lo dice el ejercicio, que el fluido es agua. Yo les puedo poner un ejercicio, dice que un fluido que tiene esta densidad o que tiene este peso específico, cualquier cosa, no tienen que asumir que es agua, porque eso es un error. Si no se les da el, el tipo de fluido con el que se está trabajando, ustedes tienen que partir de los datos que se les están dando, si quieren hallar su densidad o su peso específico, pero no asumir que es agua. En este caso nos dicen que es agua y que descarga libremente a la atmósfera. Y que para un flujo másico de 15 kilogramos nos piden que determinemos la presión en el manómetro. Aquí tenemos el manómetro, tenemos una sección de, del tubo que tiene 8 centímetros, tenemos otra sección que es el punto donde la descarga que tiene 5 centímetros de diámetro, aquí son 8 centímetros de diámetro, así 5 centímetros, la tubería sube y tenemos una diferencia de altura de 12 metros. Entonces, ¿qué es lo normal que hacemos nosotros? Pues nada, primero planteamos los datos. La masa que nos está dando el flujo másico son 15 kilos por segundo. El diámetro de la tubería, el diámetro en la sección 1 es 8 centímetros, en la tubería 2 es 5 centímetros. La altura es metros. Aquí está, estos son metros. El ejercicio está hecho con metros. Y esto también son metros, pero bueno, son cero. La altura 2, no, perdón, estos son los que son metros. La altura 2, este mismo es metro. Okay. Nos piden la presión en el manómetro, ¿ok? Pero nos están diciendo que descarga libremente la atmósfera, entonces la presión en el punto 2 debería ser la presión atmosférica, que es 1 por 10 a las 5 pascal. Ok, recordemos que era un pascal. Un pascal es newton por metro cuadrado. El pascal es newton por metro cuadrado. Si nosotros lo desglosamos, sabemos que el newton es kilo por metro sobre el segundo cuadrado. Recuerden que en física, y esto es física, fluidos es física, es una parte de la física, una cantidad sin unidades no dice nada. Si ustedes me ponen, están sustituyendo una fórmula, le van a poner presión es igual a 3 sobre 4, 25 sobre 32, y no le ponen las unidades, aunque ustedes las sepan y las estén poniendo anteriormente y las pongan al final, no está bien realizado el ejercicio. Nosotros tenemos que trabajar con las unidades y desglosarlas y llegar con esas unidades a las unidades definitivas de nuestra fórmula. No llegar y poner todo con números y al final decir, ah, esto me va a dar en kilos, en metros o en metros por segundo. No, yo tengo que resolver mi simplificación de unidades y llegar al resultado final. Entonces, si el pascal es newton sobre metro cuadrado y newton sabemos que es kilo por metro sobre segundo cuadrado, si yo aplico aquí la doble C, ¿verdad? Sería este con 1, porque en el denominador solo tengo esto y esto por metro cuadrado, me queda kilo por metro en el numerador y segundo cuadrado por metro cuadrado, perdón, kilo por metro en el numerador y metro cuadrado por segundo cuadrado en el denominador. Simplifico eh, metro con este metro, esta tallita se movió. Metro con un metro y me queda un metro en el denominador, kilo en el numerador y los metros por segundo cuadrado en el denominador. Entonces yo puedo decir que un pascal es newton por metro cuadrado y kilo por metro sobre segundo cuadrado. Es lo mismo. Pero tengo que demostrarlo cuando estoy en mi ejercicio. ¿Ok? Continuemos entonces con el ejercicio. Nos decían entonces, vamos a ver, que tenemos un flujo másico de 15 kilos por segundo y que determinamos la presión. Definamos el flujo másico. El flujo másico o caudal másico es la cantidad de masa que pasa en una sección o punto en un periodo de tiempo. Entonces, el flujo másico es densidad por velocidad por área. Despejamos la velocidad, ¿ok? Porque nosotros vamos a tener que aplicar la ecuación de Bernoulli. Y la ecuación de Bernoulli necesitamos la velocidad en cada punto. Entonces, despejamos la velocidad. Velocidad es el flujo másico entre la densidad por el área. Ok, como les decía, cuando yo sustituyo, vamos a hallar la velocidad en dos primeros, en la sección dos primeros. Cuando yo sustituyo en una fórmula mis datos, yo tengo que poner mis unidades. Entonces, el flujo másico son 15 kilos por segundo, 15 kilos por segundo. Después, la densidad es agua, son 1000 kilos por metro cúbico. Y el área, pues para el área a mí me están dando que en la sección 2 el diámetro de la tubería son 5 centímetros, entonces tengo que hallar el área.
el área de una circunferencia, ¿verdad? Es eh, pi, pi por el radio al cuadrado. Entonces, si yo tengo el diámetro, yo puedo dividir el diámetro entre 2 o em, poner esto como pi por diámetro entre 2, ¿verdad? Porque el radio es el diámetro entre 2, ¿verdad? Al cuadrado. Y puedo usar cualquiera de las dos fórmulas, pi por radio al cuadrado, obteniendo primero el radio, o pi por diámetro entre 2 al cuadrado. En este caso yo usé pi por diámetro al cuadrado entre 2, el libro, el aula. Entonces sería pi, dijimos que en la sección 2 el diámetro son 5 centímetros, lo pasamos a metros, entonces yo tengo 5 centímetros, ¿verdad? De centímetros a metros yo tengo que dividir, porque un metro son metro, decímetro, centímetros. Son dos puestos. Por cada puesto yo pongo un cero, ¿verdad? Entonces divido entre 100. Esto es centímetros, ¿verdad? Entonces simplifico centímetros con centímetros y he pasado a esto. Entonces 5 centímetros de metros, si yo divido entre 100 es 0,05 metros. Me disculpen lo feo, pero ya saben que es que escribo con el ratón y es bien complicado. Ok, entonces fíjense, pi por el diámetro al cuadrado entre 4, porque 2 al cuadrado es 4, por en metros cuadrados. Siempre tengo que poner mis unidades. No puedo trabajar sin unidades, ¿ok? Si trabajo sin unidades no estoy haciendo nada porque en física una cantidad sin unidades no dice nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo les estoy explicando esto aquí para que entiendan de dónde sale la fórmula que ponen directamente en el aula. Recuerden que en el aula a veces es difícil digitalizar, por eso es que a lo mejor no hay unidades y no está tan explicado. Por eso se lo explico aquí. Como este 4 está en el denominador del denominador, aplicando la doble C pasa al numerador. Entonces me queda 15 kilos por segundo por 4 sobre 1000 kilos por metro cúbico por pi por 0.05 al cuadrado por metro cuadrado. Entonces, resuelvo mis operaciones 15 por 4 entre 1000, entre 3, 14, 16 y entre 0.05 elevado al cuadrado y me queda 7,64. Simplifico mis unidades. Vamos a simplificarlas aquí, perdón. Este kilo se va con este kilo, ¿verdad? Este metro cuadrado aquí se da con esto, con 2 de aquí, me queda 1 acá. Este está en el denominador, entonces cuando yo aplique la doble C, él pasa al numerador. Entonces este metro que queda aquí pasa al numerador. Y en el denominador me queda solamente estos segundos porque lo demás se fue. Entonces, esa es la forma de demostrar cómo llego yo a 7,64 metros por segundo la velocidad. Después hago lo mismo para obtener la velocidad 1. Todo es igual menos el diámetro, que en este caso el diámetro van a ser 8 centímetros, y lo paso también a metros, tengo que indicar cómo lo paso, cómo lo divido, y me queda 0.08. Resuelvo y me queda 2,98 metros por segundo. Continuamos entonces con el ejercicio. Ahora vamos a aplicar la ecuación de la luz. A nosotros nos están pidiendo la presión, vamos al ejercicio, la presión atmosférica. La presión atmosférica, perdón, tenemos la presión atmosférica y nos están pidiendo la presión en el manómetro. La presión en el manómetro es la presión que yo tengo, primero tengo que encontrar la presión que tengo en el punto 1, ¿verdad? Entonces, para encontrar la presión en el punto 1, voy a mi ecuación de Bernoulli y pues de aquí de P1 menos P2, escojo esta que me parece muy fácil de despejar en este caso y despejo P1. P2 está restando, pasa sumando, todo lo demás queda igual. Entonces, aquí tengo mis datos, ¿verdad? Entonces, teniendo aquí mis datos, yo simplemente vamos a ir sustituyendo con sus unidades. Entonces, P1, la presión en la sección 1 va a ser igual a P2. P2 es la presión atmosférica que dijimos que era 1 por 10 a la 5 pascales. 1 por 10 a la 5 es 10 a la 5, ¿verdad? Entonces me queda 10 a la 5. Vamos a poner el pascal, como dijimos antes, de que el pascal es, para simplificar, kilos por metro sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces sería, un pascal es kilos por metro sobre segundo cuadrado. Sobre metro cuadrado. Esto es un pascal, se lo pongo entre paréntesis. ¿Ok? Fíjense que simplemente les estoy poniendo el pascal antes de
simplificar. Después, más un medio de la densidad que es 1000 kilos por metro cúbico, porque es la densidad del agua, que multiplica a la velocidad 2 al cuadrado, que era 7,64, que la obtuvimos al cuadrado, como es al cuadrado metro cuadrado sobre segundo cuadrado, menos 2,98, que es la velocidad en 1, que la tenemos acá, por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Más, ¿ok? Ya pusimos la parte de la energía cinética. Ahora vamos a ponerle parte de la energía potencial, que sería la densidad, que es 1000 kilos por metro cúbico, por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado, por la diferencia de altura, que sería 12 metros menos 0 metros. ¿Qué hago ahorita? Por partes. Yo aquí simplifico este metro con este metro cuadrado que tengo acá, y me va a quedar kilo por metro sobre segundo cuadrado. Después vengo acá, aquí tengo metros cuadrados estos dos, cuando yo efectúo 58,37 menos 8,88 me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado, se va el metro cuadrado con este y me vuelve a quedar metro en el denominador, ¿verdad? Me queda metro por segundo cuadrado. Aquí me quedo ya kilo por metro sobre segundo cuadrado, aquí me queda kilo sobre metro, aquí queda un metro por segundo cuadrado, y aquí después 1000 por 9,8 por 12, entonces este metro cuadrado se va con este metro y este metro, y el metro cúbico me va a quedar un solo metro, y entonces me vuelve a quedar kilo sobre metro por segundo cuadrado. Ahora ya tengo, fíjense que es muy importante lo que les decía en física. Aquí tengo que todas estas cantidades corresponden a las mismas unidades. Como corresponden a las mismas unidades, son lo que llamábamos términos semejantes en matemáticas, y las podemos sumar. Si no, no las podemos sumar, por eso que las tenemos que llevar a las unidades. Y esto sabemos que es un pascal. Entonces ahora efectuamos las operaciones: 10 a la 5 más 24,745 más 117, me queda 242,345 kilos por metro sobre el segundo cuadrado, que como recordamos aquí, kilo por metro sobre el segundo cuadrado es un pascal. Entonces me quedan pascales. Como esta cantidad es muy grande, lo puedo llevar a kilopascales. ¿Cómo paso de pascal a kilopascales? Un kilopascal es una unidad muy grande, mucho más grande. Recuerden que el kilo representa 1000 con respecto a la unidad más pequeña. Kilopascal son, un kilopascal son 1000 pascales. Entonces dividimos entre 1000, ¿verdad? Y nos queda 242,35 kilopascales. Entonces, ya tendríamos mi presión en 1. Continuamos. Pero esta es la presión en 1. Pero como nos están pidiendo en este caso la presión en el manómetro, ¿verdad? Yo tengo que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Esta sería la presión absoluta que nosotros obtuvimos. Serían 245,35 kilopascales menos la presión atmosférica. Eso nos lo da la fórmula de presión manométrica. La presión atmosférica es 1 por 10 a la 5 pascales. Si la llevamos a kilopascales y la dividimos, nos quedaría 100 kilopascales. Entonces sería 242 menos 100 con 35 menos 100 kilopascales, nos quedan 142,35 kilopascales. Y ya tendríamos resuelto nuestro ejercicio. Aquí está planteado con la fórmula que colocaron en el aula, para que entiendan cómo está, qué fórmula se usó en el aula, pero y cómo hacerlo con las unidades, para que no tengamos problemas. Déjenme revisar si no se ha podido conectar nadie. Ok, entonces bueno, llegamos al final de nuestro encuentro 5 de esta noche. Es una pena que no haya nadie conectado, porque no pueden plantear sus dudas, no podemos compartir ideas, preguntas, etcétera, pero bueno, espero que para la próxima se puedan compartir. Entonces, bueno, las dudas saben por el foro de dudas o por el correo del aula. Recuerden que es importante que revisen en los contenidos del aula y repasen todo esto, que la semana que viene tenemos la actividad sumativa 3. Bueno, les deseo lo mejor, que tengan una buena noche, y hasta acá la, el encuentro 5 de esta noche. Buenas noches y nos vemos en el aula.